ver. Listo. Ya, entonces les decía que es muy importante a nivel del sistema operativo proteger el acceso, ¿verdad?, al mundo informático que se logra a través de la computadora. En este caso, en la mayoría de los sistemas, la información está en forma de archivos y estos archivos están clasificados en directorios. Entonces, los usuarios tienen que acceder a esta información a través del sistema de archivos, ¿verdad? Llegando a utilizar los archivos y los directorios. Entonces, en el sistema operativo se le dan privilegios, o pueden leerlos como permisos, ¿verdad? Que les permiten a los usuarios acceder a estos recursos, que no son otra cosa que los archivos y los directorios, ¿no? Y aquí pueden ingresar a través de autorizaciones individuales, ¿no? Entonces, cuando un usuario trata de entrar a un directorio o de leer algún archivo, entonces el sistema operativo verifica y dice, a ver, tú eres un usuario número tal y quieres acceder a este recurso, entonces yo tengo que verificar si tú tienes los privilegios para poder hacer uso de ese archivo o directorio. Bueno, entonces aquí en Linux tenemos los conceptos de usuarios y de grupos. Entonces, ¿qué vendría a ser un usuario en Linux? Dice que es una combinación, ¿verdad?, de un nombre de usuario, de una contraseña, pero también se le asigna una carpeta de inicio y también hay permisos y recursos que se le asignan para que pueda utilizar un computador. Entonces, una de las ventajas de seguridad que tiene Linux es de que aquí los ambientes de los usuarios pueden ser independientes unos de otros, ¿no? Es decir, que yo como usuario puedo tener un ambiente todo solo para mí, que va a funcionar para mí, y no voy a afectar a otro usuario. Entonces, esta es una de las ventajas de Linux. Por ejemplo, yo puedo tener un usuario llamado Ricardo, Juan, María, ¿verdad? Ricardo.ortega, etcétera. Y aquí todos los usuarios son distintos, ya que recuerden ustedes que aquí existe distinción entre las mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo tengo un usuario Ricardo con R mayúscula, o un usuario Ricardo con R minúscula, o un usuario Ricardo con todo en mayúscula, todos tres son usuarios diferentes, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado con las mayúsculas y minúsculas, porque para Linux son usuarios totalmente diferentes, ¿verdad? Bueno, ¿y qué son un grupo? Los grupos lo que hacen es que nos ayudan a los administradores a simplificar el proceso de administrar. Y por ejemplo, yo creo el grupo de Tegment Nocturno, de segundo nocturno. Entonces es más fácil que yo cree un grupo para poder administrar los permisos, a que yo les esté dando permiso a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces los grupos simplemente agrupan usuarios, ¿verdad? Y a través de este grupo yo puedo asignar de manera global a todos los usuarios sus permisos y privilegios. Entonces los grupos nos van a ayudar a simplificar, ¿no? En vez de decir yo, fulano de tal, le voy a tomar el deber, y al que sigue le voy a tomar deber, ¿verdad? Yo me refiero a todo el curso y les digo, todo el curso les voy a tomar el deber. Entonces, me ahorro tiempo. Bien, como todo el Linux, ¿verdad? Son archivos, entonces nosotros vamos a encontrar unos archivos dentro de la carpeta etc, ¿verdad? Que son los siguientes, ¿no? Vamos a encontrar el archivo de password, yo le digo password, pero realmente es passwd, ¿verdad? El archivo de group y el archivo de shadow, ¿no? Entonces, estos archivos son archivos especiales que van a tener información de los usuarios y los grupos, ¿no? Entonces, aquí dice primero que el archivo de password, aquí no se almacenan las claves, sino que aquí se guarda una lista de los usuarios con las características de uso de la contraseña, ¿verdad? Como son el UID,
el nombre completo, la dirección inicial y el shell inicial. Entonces, esto encontramos en el archivo de password, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, dice que el username y el passwd va a aparecer una X cuando el usuario tiene una clave, ¿verdad? Aquí nos dice que si nosotros quitamos la X, entonces deshabilitamos la clave del usuario, ¿no? Obviamente, este acceso a estos archivos debe ser únicamente del administrador. También dice que encontramos el UID, que ya sabemos que es el User ID o el identificador de usuario. Aquí vamos a encontrar un número, dice entre 1 y 65.535, que es un número único por cada usuario. Y el ID número 0 o el User ID número 0 es reservado para el administrador o el root, porque obviamente este es el primer usuario. Los ID de 1 a 499 van a ser utilizados por el sistema para la instalación de paquetes. Y a partir del ID 500 en adelante, se van a crear, van a ser los ID designados para los usuarios que vayamos creando en nuestro sistema, ¿no? La asignación de los user ID va a ser automática y siempre se va a tomar el número más alto y va de manera descendiente, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los usuarios. Ya, esto es en el archivo de password. Entonces vamos a husmear un ratito. Vámonos a nuestro equipo. Vamos a ingresar. Allí ingresamos. Y en este caso me voy a cambiar al raíz. Y del raíz me voy a ir a el directorio etc. Y desde aquí voy a listar, ¿verdad? El archivo path. Entonces aquí voy a listar todos los archivos de password. Y ahí tengo dos archivos. Tengo el archivo passw y el archivo passw guión, ¿no? Que puede ser un respaldo o algo de eso, ¿no? Entonces voy a ver el archivo de passw, voy a utilizar el CAC. Vamos a ver si con el CAC puedo ver el archivo de passwd. Y ahí estoy viendo el archivo y ahí estoy viendo varias información. Como el archivo es muy grande, voy a utilizar el more. El more, ya saben que ustedes me ofrecen paginación sobre el archivo, entonces aquí voy a poner passwd, ¿no? Entonces, ahí estoy utilizando el more, ¿verdad? Y ahí puedo ver en la parte de arriba, efectivamente puedo ver el usuario root, ¿verdad? Y el usuario root tiene una X, es decir, que tiene clave, ¿verdad? Y aquí también está, entre otros datos, está cuál es su directorio de home, que en este caso es el slash root, ¿verdad? Y creo que este es el grupo, si no me equivoco, ¿verdad? Y aquí está el shell de inicio, que es el base, ¿sí? Entonces ese es su shell de inicio, ¿sí? Su programa arrancador de terminal inicio, ¿sí? Entonces estos son los datos de este archivo. El resto que ustedes ven, pues son creados de servicios. Entonces aquí yo le voy a dar espacio para avanzar. Entonces el resto, como ustedes ven, son simplemente servicios creados en la instalación, porque yo realmente no he creado ni un solo usuario. Entonces son creados por la instalación. Entonces ya examinamos el archivo passwd. Con sus principales atributos. Ya, ahora tenemos el archivo group, ¿verdad? Aquí se va a mostrar la lista de los grupos. Aquí van a tener su respectivo GID o Group ID, que es su identificador de grupo, ¿no? Aparte del GID, que es el grupo primario del usuario, ¿verdad? Esto vamos a encontrar un número entre 0 y 65.535. Y el GID número 0 indica que pertenece al grupo root, que como es el primer usuario, también root es el primer grupo. Y este es un grupo con privilegios, ¿no?
Entonces, esto sería el archivo group. Ya, entonces, aquí voy a hacer un list de todos los groups que hay por acá. Y ahí veo que hay dos archivos, ¿verdad? Que son con group. Entonces, yo le voy a hacer un CAC a que se llama group solito. Recuerden que estoy en la carpeta etc. Y ahí estoy viendo los nombres, ¿verdad? De los grupos o el grupo ID, ¿verdad? Y también su GID, ¿no? Pero si lo quiero ver más despacio, con More, lo puedo ver de mejor manera. Y ahí ustedes pueden ver que el primer grupo es el grupo del root, ¿verdad? Y su group ID es el 0, ¿no? Entonces aquí podemos ver todos los grupos. La mayoría de esos grupos han sido creados por el sistema para instalar las aplicaciones. Ya, entonces si seguimos avanzando, ahí podemos ver todos los grupos que se han ido creando. Ya, y también tenemos el archivo shadow. Aquí se guarda una lista de cada usuario con la información de las contraseñas, y aquí también podemos obtener la información del tiempo de caducidad y si la contraseña está cifrada, ¿no? Podríamos ver los campos, dice, traducidos con change -l root. Estos tres archivos que acabamos de ver son los archivos que se utilizan para la seguridad de Linux, ¿verdad? Y por lo general deben estar sincronizados, ¿no? Por lo tanto, es importante que de vez en cuando ustedes les saquen respaldo, porque imagínense que ustedes sufren una catástrofe y requieren recuperar el servidor. Entonces, en vez de estar creando los mismos usuarios y permisos, ya recuperan estos tres archivos y así ya queda todo listo. Ya, dice aquí que es importante que ustedes sepan de que aquí el funcionamiento no se basa en los nombres de los usuarios o de grupos, sino que se basan respectivamente en el UID y en el GID. Entonces ustedes tienen que estar en conocimiento de eso, ¿no? Ya, vamos a utilizar el comando allí, el comando check, para ver la información. En este caso, vamos a hacer un clear aquí. Vamos a hacer un check. Ya, y el "-l" es para hacer una lista, ¿verdad? De toda la cuenta, ¿no? Entonces vamos a hacer change "-l". Y como solamente el único usuario que poseo aquí es el root, le voy a hacer un check al root. Entonces allí me da información del usuario root y me dice que el último cambio de contraseña me indica cuándo la contraseña caduca. Si la contraseña está inactiva o la cuenta está inactiva, el número mínimo de cambios entre contraseñas, el número de días de aviso antes de que caduque la contraseña, ¿verdad? Y esa información me la da el comando check. Allá nunca le echamos un ojito al archivo shadow, ¿no? Entonces estamos en etc, vamos a hacer un list, ¿verdad? De los shadow. Entonces vamos a ver allí. Ahí tenemos el archivo shadow. Vamos a hacerle un cat a shadow. Ya, y ahí estamos viendo, y si lo queremos ver mejor, vamos a hacerle un more a shadow. Ya, entonces ahí estamos viendo.
Ahí ustedes pueden ver que el primer usuario es el root y ese tallarín de bit que ustedes ven allí es la clave encriptada, ¿no? Entonces aquí el root tiene la clave encriptada. Entonces eso es el archivo shadow. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la creación de usuarios. Eh, para crear un usuario nosotros tenemos que utilizar el comando user_add, ¿verdad? Este va a permitir crear un usuario en el sistema. No, ¿y cómo podemos crear los usuarios? ¿Verdad? Entonces nosotros podemos crear los usuarios utilizando el user_add, ¿verdad? Y el nombre del usuario. Entonces aquí se va a crear un usuario por defecto. Entonces vamos a ver, vamos a crear un usuario. Eh, Voy a salirme al raíz y voy a hacer user add, pero antes de eso voy a hacer un clear para que se aprecie mejor, ¿verdad? Entonces voy a poner un user add, voy a crear el usuario Jorge. Ya, entonces aparentemente se ha creado el usuario Jorge, aparentemente, ¿no? Entonces, mm, ya aquí ya vamos a llegar a eso, ¿no? Ya, entonces si yo me voy a ver un cat del etc del directorio pass, del archivo passwd. No sé si ustedes se dan cuenta que en la última línea, ¿verdad? Está el usuario Jorge, el ID que se me ha dado es el 1000, ¿verdad? Mi directorio home es home Jorge y mi shell de arranque es el bash, ¿sí? Entonces ahí estoy creado yo. También si hacemos un cat a el archivo, déjenme ver, voy a hacer un cat al archivo shadow, ahí veo que al final, ahí se ha creado Jorge, ¿verdad? Y por lo menos estoy creado allí. Y también si le hago un cat al directorio, al archivo, perdón, group, entonces ahí veo que está creado en el archivo de grupos, está creado el grupo Jorge, ¿verdad? Con el group ID número 1000, ¿no? Como soy el primero, coincido en nombre y grupo, ¿no? Entonces ahí está creado ese usuario. Entonces hemos comprobado que sí se creó. Bien, dice que el comando password va a permitir cambiar el password de un usuario. Entonces yo puedo poner password. Si no pongo nada, va a tratar de cambiar el password al usuario actual. Entonces debería yo ponerle el nombre del usuario. Entonces, caramba. Ya, ahí estoy utilizando el comando password con Jorge. Entonces ahí le doy un intro y me dice que he cambiado la contraseña, que cuál es la nueva contraseña. Voy a poner Jorge 123. ¿No? Contraseña incorrecta, la contraseña es el nombre, ya, no me deja poner mi contraseña como Jorge 123 por seguridad.
Ya, entonces allí pareciera que sí la cambió, ¿no? Entonces espero que no me haya equivocado y sí la haya cambiado. Ya, entonces acabo de ponerle una clave a mi usuario Jorge. Entonces, para probar si vale, voy a hacer control al F2. Ahí estoy en un segundo terminal. Y aquí voy a poner Jorge, el usuario Jorge, ¿verdad? Y aquí voy a poner la clave, que era Jorge123. Vamos a ver si es que ingreso. Ya, ahora, noten ustedes, ¿verdad? Que acabo de ingresar y aquí en el prompt está el nombre del usuario, Jorge, arroba localhost, o sea, soy el usuario Jorge del dominio localhost. Y aquí tengo una viñeta, eso es porque me encuentro en el directorio home. Y mi prompt es un signo de dólar. ¿Por qué es un signo de dólar? Porque yo soy un usuario sin privilegios de administrador. Si hago un pwd, me encuentro en la ruta home slash Jorge. ¿Sí? Se ha creado. Entonces, si hago un list aquí, hago un list, ¿verdad? Veo que tengo el directorio vacío, ¿no? Entonces, he creado y me he logoneado como Jorge. ¿Sí? Bien, voy a regresar a mi pantalla número 1 y voy a seguir examinando lo que dice por acá. Entonces ya creé el password y aquí dice que elimine el usuario. Entonces que si yo pongo userdel, se va a eliminar el usuario del sistema y que también se va a borrar su directorio, ¿no? Entonces voy a poner user del Jorge. Voy a borrar al usuario Jorge. Antes de esto, déjenme hacerle un clear. User del Jorge. Ya, voy a ver si borra el usuario Jorge. Dice, no se encontró la orden. Ya, creo que puse una L de más. Ya, el usuario Jorge dice que está usado en este proceso, en el 175. Recuerden que yo estoy en el terminal 2, yo no he salido. Ah, no, ya sí salí. Ya me mató, entonces ya. Entonces probablemente yo ya no existo. O no, perdón, aquí estoy. Ya me está equivocando con la tecla. Ya, no lo puedo matar porque dice que estoy en el proceso, ¿verdad? Podríamos matarlo con el proceso, pero ya que estamos aquí, aquí simplemente salgo, logo, para salir, ¿verdad? Me voy al terminal número 1 y aquí nuevamente voy a hacer user del Jorge. Como Jorge ya no está logoneado, pues ya debería haberlo eliminado. Eh, Veamos en la tabla de password. En la tabla de password ya veo que al final ya no está Jorge. Entonces en la tabla de password no está. En la tabla de grupos. En la tabla de grupos también veo como que ya no está el grupo Jorge. En la tabla de, en la tabla de claves. En la tabla de claves ya no está Jorge, ¿no? Y si me voy al directorio home, en el directorio home, bueno, en el directorio home sí me ha quedado la carpeta de Jorge, ¿no? Entonces, la carpeta de Jorge me ha quedado allí. Yo podría borrarla manual también. Ya, entonces, hemos probado el user add, ¿verdad? El password y también el user de. Entonces, hemos probado esos tres comandos para crear usuario, cambiarle la clave y eliminarlo.
y también los verificamos en los diferentes archivos. Ya, entonces aquí nos habla de que hagamos un list, ¿verdad? De nuestro sistema de archivos. Entonces vámonos al directorio raíz y hagamos un list, -l. Y ahí tenemos un list -l de nuestro sistema de archivo. Y no sé si ustedes se dan cuenta lo que tenemos por aquí. Entonces, aquí tenemos una serie de atributos, de permisos de los archivos y carpetas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ven acá, la primera columna se refiere a quién es el usuario dueño del archivo y la segunda columna se refiere a quién es el grupo dueño del archivo, ¿no? Como todo esto ha sido creado por el root, entonces el usuario y los grupos son del root, ¿verdad? También tenemos la fecha, ¿verdad? Eh, y la hora de modificación de esos archivos. Y por acá tenemos, por ejemplo, lo que es el primer carácter, nos indica la naturaleza del archivo, si es un enlace simbólico, si es un directorio, tiene la D, ¿verdad? Y si es un archivo, no tiene nada, ¿no? Entonces, sigamos avanzando por acá, ¿verdad? Aquí estamos viendo, la D indica que es un directorio, la rayita indica que es un archivo, y como ya vimos en esta columna, pues aquí podemos ver quién es el dueño, ¿verdad?, del archivo. ¿Sí? En nuestro caso, todo es el root. Bien, dentro de los permisos significan lo siguiente: la R significa que es de lectura, o sea, read only; la W significa que es de escritura, o sea, write; y la X significa que es ejecutable. Entonces, un archivo tiene los permisos de lectura, de escritura, ¿verdad?, y de ejecución. Entonces, lo que nosotros vemos aquí son los permisos, ¿verdad? Y como vemos, pues, ahí podemos ver los diferentes permisos del archivo. Ya, entonces si examinamos este ejemplo, vemos que los permisos para el dueño de este primer archivo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Son RW, eso quiere decir que es de lectura y escritura. Aquí está el archivo, estamos viendo que es de lectura y escritura. Y los primeros, desde la segunda posición, ¿verdad?, hasta la cuarta posición, es decir, estas tres posiciones, corresponden al dueño del archivo, ¿no? Entonces, estos tres caracteres corresponden al dueño del archivo, y el dueño va a tener derechos de lectura y escritura. El segundo grupo, ¿verdad?, son para el grupo, entonces son los permisos para el grupo. En este caso aquí tenemos R, quiere decir que el grupo solamente puede tener lectura sobre ese archivo, y tenemos a los demás, ¿no? Entonces, los demás son el resto. Entonces los que no son ni dueños y no están en el grupo son los privilegios que tienen, y entonces ellos pueden también leer, ¿no? Entonces esos son los... Bien, cuando no existe alguno de los permisos de lectura, escritura, ejecutar, generalmente tienen un guión o un símbolo menos para indicar que eso no está disponible. Entonces aquí, por ejemplo, veamos el directorio técnico. El directorio terme es un directorio, ¿verdad? Y el root, que es el que lo creó, tiene el derecho de lectura, escritura y ejecución, ¿verdad? Los que pertenecen al grupo root solamente tienen derecho de lectura y ejecución, ¿verdad? Y para los otros, que no son ni el dueño ni el root, también tienen derecho a la lectura y ejecución. Esto estábamos viendo de la carpeta TECME. Ya, entonces cuando hacemos un list -l, ¿verdad? Y aquí vemos todos los permisos, ya sabemos que el primer carácter nos identifica el tipo de archivo, y los tres grupos de caracteres nos indican los permisos de lectura y escritura,
tanto para el dueño como para el grupo como para los demás. Así funciona este formato aquí en Linux. Bien, generalmente los permisos pueden ser asignados como si se tratase, realmente son bits de encendidos y apagados. Entonces, nosotros desde los valores decimales, ¿verdad? Podemos indicar eh, cuando el permiso está activo o desactivo. Entonces, por ejemplo, los permisos RWX, que son todos los permisos, ¿verdad? Como cada posición representa un bit, quedaría representado como el 1111, ¿no? Entonces yo puedo hacer una representación binaria de los permisos. El permiso RW, ¿verdad? Y el último no está definido, podría quedar como 110 y el permiso R raya raya quedaría como 100, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? Y los caracteres que pueden estar encendidos o apagados. Y aquí tenemos las diferentes combinaciones de números binarios para encenderlos o apagarlos. Y aquí tenemos su equivalente decimal, ¿no? Entonces podemos hacer una equivalencia en binario o una equivalencia en decimal. Ya, entonces ahora nos nombran el comando chmod. El comando chmod sirve para poder cambiar los permisos de cada grupo, ¿no? Y el comando chmod puede trabajar trabajando los grupos convertidos en binarios, ¿no? Así como el 755 o el 600. Entonces ahí tenemos una combinación de dígitos decimales, donde cada dígito decimal corresponde a una representación binaria de 3 bits, ¿verdad? O podemos hacer el cambio mediante el uso de caracteres identificando a los grupos y a los permisos. Ya, no sé si hasta allí tengan alguna pregunta. Ya, no hay preguntas. Ya. Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos al primer método, que es el método de números binarios. Entonces aquí para combinar los permisos dice que podemos utilizar los números convertidos en binarios con el siguiente formato, ¿no? Ponemos el comando chmod y luego ponemos el nuevo permiso y ponemos el nombre del archivo, ¿sí? Así podemos cambiar los permisos. Un ejemplo sería, aquí dice que listemos prueba y dentro de prueba vemos los permisos, ¿verdad? Que tiene este archivo. Y entonces nosotros podemos hacer un chmod 400 de prueba, ¿no? Si volvemos a listar prueba que tenía estos permisos, entonces vamos a ver que ahora prueba queda así, ¿verdad? Queda con solamente lectura y el resto de los permisos apagados, ¿sí? Entonces aquí dice que el archivo originalmente tenía el 644, es decir, el 110.100.100 y que al ejecutar el chmod 400 de prueba se cambiaron los permisos a r-, lo cual quiere decir que son 400, es decir, 100.000.000, ¿sí? Entonces quedaría así. ¿Ya tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ya, aquí dice, cree dos directorios, dos archivos de texto con su nombre 1, 2, dentro de cada directorio que creó el directorio raíz, cambiar los permisos de forma numérica, capturar la pantalla del permiso anterior con el permiso nuevo y convertir en PDF y subir al Drive. O sea, más o menos como el deber que les voy a poner. Ya, aquí estamos en el root, ¿verdad?
Hacemos un list para ver qué tenemos allí. Nosotros estamos trabajando en el directorio técnico. Voy a cambiarme a técnico. Voy a hacer un list, ¿verdad? Y ahí ya tenía los archivos. Ahora, si ustedes se dan cuenta en los archivos 1, 2 y 3 que tengo allí, aquí podemos con el list, podemos ver los permisos y nos damos cuenta que los que son archivos, el primer carácter lo tienen en blanco y los que son directorios tienen la D de directorio, ¿no? De allí nos damos cuenta que la mayoría de los archivos se han creado con los permisos para el dueño de lectura-escritura, ¿verdad? Y para el grupo de lectura nada más, y para los demás de lectura, ¿no? Entonces, estos son los permisos de los archivos 1, 2 y 3 que previamente habíamos creado allí y que fueron creados por el root y que pertenecen al grupo root, ¿sí? Entonces, dice que yo puedo cambiar los permisos. Lo que tengo que hacer es poner chmod, ¿verdad? Chmod y que tenía que poner los números, pero en números decimales. Entonces, vamos a ponerle así 400, como decía el ejemplo. Voy a poner 400. Y tengo que poner cuál archivo o cuál recurso le voy a cambiar. Entonces le voy a poner a archivo 1. Entonces, archivo 1 le voy a poner 400. Así como está, archivo 1 tendría el permiso 644. Pero ahora al yo cambiarlo y al hacer un list, ven ustedes que ahora archivo 1 quedó solamente con lectura y el resto todo apagado, ¿no? Entonces, este fue el ejercicio que está por acá. Ya, creo que esto de aquí sí lo pueden hacer en termos lo pueden practicar. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Ya. No sé, yo pensaría que tendrían dudas, pero como no dicen nada, asumo yo que no tienen dudas. Este es el archivo 1 y el archivo 1 tiene guión dw guión r, déjeme ver cuáles son los permisos. R, guión guión, caramba. Ya, estos son el archivo 1 como estaba originalmente, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando tiene este permiso, quiere decir que esto está encendido, ¿no? Y ustedes saben que 1 representa que está encendido. Esta posición de aquí también está encendido. Entonces, 1 se representa como encendido. Y esta posición de aquí, este guión de aquí, está apagado. Y el apagado se representa con 0, ¿verdad? Y estos tres primeros caracteres, no el primerito acá, sino los tres desde la R, ¿verdad? Estos tres caracteres de aquí a acá
en binario pueden representar un número hexadecimal. En este caso, ¿qué número decimal puede representar? El 6. Entonces, este número es el 6. Y este 6 a su vez representan los permisos de ¿quién? Representan los permisos de el dueño del archivo, que en este caso es el root, ¿no? Entonces aquí le voy a poner propietario. Ya, entonces, esto de aquí pertenece al propietario, ¿no? Entonces, estos tres primeros caracteres, sin contar el primerito, porque el primerito es de que si es archivo, directorio o enlace. Ya, entonces, el primer carácter corresponde a eso, ¿no? Entonces son desde el segundo hasta el cuarto, ¿verdad? Es del propietario. Los tres siguientes, 1, 2, los tres siguientes corresponden a, como la R está encendido, corresponde al 1, y como los otros dos están apagados, corresponden al 0. Y estos tres caracteres de manera decimal representan al número 4, ¿verdad? Y al mismo tiempo, todos estos tres caracteres representan, ¿verdad?, al grupo. Y finalmente tenemos los otros tres. Entonces aquí lo voy a señalar por arriba. Tenemos los últimos tres. Como tenemos la R representa 1 y las rayitas representan 0, 0. Entonces este es el número que representa, ¿verdad? Entonces esos tres números representan al número 4, ¿verdad? Y este número 4 representan a los otros, o sea, los que no son ni dueños ni dueños ni pertenecen al grupo. Estos son los otros, los que no caen en ninguna de estas categorías. Ya, entonces, si yo cojo los números que he descompuesto allí, yo tengo que aquí tengo el 644. Ese es el número que me representan estos permisos. Cuando yo hago un chmod 400, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner, cuando yo hago un chmod 400 de archivo 1, lo que estoy diciendo es que estos números de aquí se van a descomponer, ¿no? Entonces, el 4 va a representar el 1, 0, 0, porque eso es lo que representa el 4. El 0 va a representar a los tres ceros.
Ya, entonces miren, entonces cuando yo hago un CHMOD 400, lo que realmente estoy diciendo es que en binario el 4 vendría a ser el 100, el 0 vendría a ser 3 ceros, el otro 0 vendría a ser 3 ceros, ¿no? Y entonces cada uno de estos números corresponde al propietario o dueño. No me escribió allí. Entonces, la primera tríada corresponde al propietario. La segunda tríada corresponde al grupo. Y la tercera tríada corresponde a los otros. ¿Sí? No, entonces, este 100 con el propietario, este 00 con el grupo y este 00 acá con los otros, ¿no? Entonces, así corresponde. ¿Y cómo quedarían los permisos? Los permisos quedarían así, ¿no? Tenemos el archivo 1. Entonces, la primera rayita es para determinar el tipo de archivo, esa es una rayita. De allí tenemos un encendido, eso quiere decir que es R, ¿verdad? Y el W está apagado, entonces otra rayita, perdón, el X también está apagado, es otra rayita. De ahí tenemos 000, entonces serían 3 rayitas más, 1, 2, 3. Y de ahí para otros tenemos 000, lo que correspondería a 1, 2, 3, ¿no? Entonces, cuando yo hago este CHMOD 400, ¿verdad? Los permisos de archivo quedan así, solamente queda de lectura para el propietario y para el resto no tiene permisos ni de lectura, ni de escritura, ni de ejecución. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos el CHMOD, ¿verdad? Lo que hacemos es que cambiamos los permisos con un solo número, ¿verdad? De esa manera. Entonces, cuando aquí originalmente yo tenía el RW raya R, raya R, raya. Realmente lo que yo tenía aquí es, en permisos tenía el 644 y cuando hice el chmod 400 de archivo 1, entonces me quedó en la raya, ¿verdad? Y me quedó la R00 que corresponde al dueño, luego 000 que corresponde al grupo y luego 0000 que corresponde a los otros. Bien, entonces, eso fue utilizando el chmod con este formato, ¿no? Y así yo puedo cambiar a un archivo, a un directorio, a un grupo de archivos, a un grupo de directorios. Bien, en el modo número 2, yo puedo utilizar caracteres para identificar los grupos de usuarios y permisos. Entonces, esta forma acá dice que es un poco más cómoda porque aquí yo ya puedo identificar lo que se va a realizar, ¿no? Es decir, que en el anterior yo tengo que tener muy en claro las posiciones y los números binarios, pero aquí yo trabajo de otra manera. Aquí el formato es chmod, el mismo formato, el nuevo permiso y el nombre del archivo. Pero en la parte del nuevo permiso está formada también de otras subpartes donde yo tengo que poner a quién le voy a asignar el permiso, ¿verdad? El permiso se lo puedo asignar a el usuario, que vendría a estar representado por la U, al grupo que viene a estar representado por la G, a los otros que está representado por la O, y a todos que está representado por la A. El permiso tenemos menos, que significa que se va a quitar el permiso, ¿verdad? O podemos utilizar el más, que significa que se va a agregar el permiso. Y podemos utilizar el signo igual, que significa que se van a mantener los permisos previos, ¿verdad? ¿Sobre qué permiso se trabaja? Tenemos el LIRE, que es el permiso de lectura,
el W que es el de escritura y X que es el de ejecución. Entonces, estos permisos los podemos cambiar de manera individual. Por ejemplo, dice que si queremos dar permiso de lectura a todos, nosotros podemos hacer un list de prueba. Ahí vemos que prueba parece que tiene el 400 de permiso. Y que podemos hacer llamar el comando chmod, ¿verdad? Entonces aquí le estamos poniendo el la significa que se refiere a todos, tanto al propietario como al grupo, como a los demás. Entonces, la más R significa que estamos agregando un permiso de lectura, ¿verdad? Y prueba, que es el nombre del recurso, ¿no? Entonces, si hacemos un list de prueba, vemos que todos tienen el RRR, es decir, que todos tienen el permiso de lectura. ¿Sí? Y ese permiso correspondería al 4444, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un clear. Para borrar la pantalla vamos a hacer un list para ver qué tenemos aquí. Entonces aquí yo voy a hacer un chmod, eh, aquí en a todos les voy a poner el permiso de lectura, ¿verdad? Del archivo, del archivo 1, ¿no? Entonces, hago un list, y ahora vean ustedes que archivo 1 quedó con RRL. Profe, no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo. A ver. O sea, está pausada. Sample. Ya voy a tener que repetir entonces. Ya. Les estaba diciendo que aparte de este formato, ¿verdad? Que se puede utilizar con números binarios, ¿verdad? Tenemos este segundo formato donde se utiliza el chmod con el nuevo permiso y el nombre del archivo, pero que la parte del nuevo permiso a su vez se dividiría en tres partes, ¿no? Y estas tres partes son a quién se le va a asignar el permiso. Entonces tenemos la U para indicar que es el usuario, la G para indicar que es el grupo, ¿verdad? La O para indicar que se trata de otros y la A para indicar que se trata de todos, ¿no? Los permisos nosotros podemos quitarlos con el menos o agregarlos con el más. Y si no queremos hacer nada, queremos que se mantengan, ponemos el igual, ¿verdad? Sobre qué permiso se va a trabajar, el R sería de lectura, el X, perdón, el W de escritura, el R de lectura y el X de ejecución. Entonces, aquí les estaba mostrando que se hace un list de prueba y prueba solamente tiene permiso de lectura para el dueño, pero que si se hace un chmod de A más R de prueba, entonces si se vuelve a hacer un list de prueba, entonces ya queda con permiso de lectura tanto para el propietario como para el grupo como para los otros. ¿Sí? Y es lo mismo que yo había ejecutado aquí. Aquí en el servidor primero listé y yo vi que archivo 1 solamente tenía el permiso de lectura para el propietario o dueño. Y lo que yo hice fue que hice un chmod, ¿verdad? De A, es decir que para todos, tanto para el propietario como para el grupo como para los otros, a todos les voy a poner un más R, es decir que a todos les voy a poner permiso de lectura. ¿A qué recurso? A archivo 1. Si vuelvo a hacer nuevamente un list, veo que se han cambiado los permisos de archivo 1 y ahora tanto el propietario puede leer, como el grupo puede leer, como los otros pueden leer, ¿no? Entonces, allí se han cambiado esos permisos. Ya. Por ejemplo, al igual sirve para mantener los permisos previos. Eh, por ejemplo, dice si quiero darle a todos permisos de solo lectura. Entonces, y allí dice que tengo que hacer un chmod,
¿verdad? Y ahí se pone el UGO igual a R de, que sería que tanto el usuario como el grupo como los otros, ¿verdad? Da igual que tengan solamente lectura y eso sería en la carpeta pruebas. Si se lista prueba, quedan todos de lectura, ¿no? Vamos a ver si se puede hacer. Ya, yo aquí archivo tengo de lectura totalmente, entonces yo voy a hacer un chmod 777, ¿verdad? El 777 en binario es 111, es decir, que estoy poniendo todos los permisos aquí al archivo 1. Entonces el archivo 1 tiene todos los permisos. Si yo hago un list, ¿verdad? Archivo 1 tiene todos los permisos allí. O sea, tiene tanto el R, el W como el X para todos los grupos, ¿no? Entonces el ejercicio hacía un chmod. En este caso era del usuario, del grupo y de los otros. Y decía que iban a ser igual a... Aquí el problema va a ser dónde sacó el igual. Aquí va a estar el problema de dónde sacó el igual. Ahí lo saqué. Ya, entonces UG igual R, ¿verdad? Vamos a dejarle igual los permisos de lectura aquí a archivo 1. Ejecuto los cambios y hago un list, ¿verdad? Y veo que archivo 1 quedó todos de lectura y el resto no importó y se apagaron, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hice un chmod, ¿verdad? Donde tanto para el usuario y para el grupo, ¿verdad? Puse que sean únicamente de lectura, ¿verdad? Y quedó únicamente con eso. Y los otros, pues, no importaron. Ya, entonces ya hicimos esto de aquí, donde el R, pues, asigna únicamente los permisos de lectura y el resto, pues, los ignora y los deja apagados. Aquí está la explicación, ¿no? Dice, al poner UGO igual a R, se indica que tanto para el usuario, para el grupo y para los otros, se va a poner los permisos de lectura. Y al poner igual, dice que se va a poner los permisos de lectura y se ignoran los permisos que antes tenía y se modifican los permisos. Bien. No sé si tengan preguntas con respecto a los permisos. Profe, pero esos permisos solamente los puede dar o sea, el administrador o esos ya vienen del programa mismo. No, todos esos permisos, o sea, cuando ustedes crean los archivos, si se dan cuenta, aquí, cuando yo creé estos archivos, yo nunca toqué los permisos y por defecto, pues, se crean los permisos así, ¿no? Del 644. Es decir, que el dueño tiene lectura y escritura, ¿verdad? Y los grupos tienen lectura y los otros tienen lectura. Entonces, estos permisos vienen por default. Ya, entonces, sí se crean unos permisos por default. Pero generalmente estas operaciones solo las puede hacer los que tienen privilegios de administrador. Entonces, probablemente solamente el administrador los puede cambiar. Ahora, ustedes podrían darle permiso, ¿verdad?, a un usuario para que cambie los archivos, ¿no? Entonces, sí, sí pueden. Ahí tendrán ustedes que probar combinaciones para ver lo que sí pueden hacer. ¿Tienen alguna otra inquietud? Ya, si no tienen más inquietudes, entonces continuamos, ¿verdad? Con el comando shown.
¿sí? El comando chown sirve para cambiar el dueño o el propietario, ¿verdad? De un archivo, un directorio, es decir, para cambiar el dueño. Entonces, ¿cuál es el formato del comando chown? El comando chown se pone comando chown y se pone como parámetro el nuevo usuario y el nombre del archivo, ¿no? Entonces así se cambia de dueño. Por ejemplo, aquí tenemos un list -l, ahí estamos viendo, aquí hay dos archivos, ¿verdad? El 2doc y el cuarto toas. Y entonces esos pertenecen, el primero pertenece a María Balseca y el segundo pertenece al root. Luego se hace un chown de María Balseca de cuartos as, ¿verdad? Y cuando se vuelve a hacer un list, ahí vemos que el archivo que antes era del root, ahora pertenece a María Balseca, ¿no? Entonces con chown se cambió el dueño de María Balseca. Noten ustedes que los permisos no cambiaron, sino que lo que cambió fue el dueño. Ya, entonces aquí, si ustedes ven, aquí el propietario es el root, ¿verdad? Entonces yo podría cambiar el dueño de esto de aquí. Pero para cambiar este dueño de aquí, tengo que agregar un usuario. Entonces voy a agregar el usuario Jorge. Ya, ahí como anteriormente creé el usuario Jorge y no borré el directorio, ahí me está dando una advertencia, pero creo que ahí ya estaría creado el usuario Jorge. Para estar seguro, puedo hacer un cat, ¿verdad? Del directorio etc, del archivo de password. Y ahí veo que se creó nuevamente el usuario Jorge, ¿no? Entonces el usuario Jorge ya está creado. Bien, ya está creado el usuario Jorge y lo que íbamos a hacer es que vemos que todos estos archivos pertenecen al root, ¿verdad? Entonces ahí hay una carta, entonces yo voy a hacer un chown. Ya, vamos a hacer un chown. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decir que ahora Jorge va a ser el dueño de la carta, ¿sí? Ahí entonces estamos haciendo esto, Jorge es el dueño de la carta. Si hacemos un list, ¿verdad? Vemos que la carta, que era el archivo carta, ¿verdad? Ahora Jorge es el dueño, ¿no? Entonces ahí podemos comparar. Antes era el root, ahora Jorge es el dueño de la carta. Ahora hagamos un experimento. Miren ustedes que archivo 1, archivo 2, archivo 3, ¿verdad? Tienen permiso solamente de lectura, solamente el root tiene permiso de escritura para esos archivos, ¿no? Entonces voy a abrir una consola y voy a entrar con el usuario Jorge. Ya, me salió login incorrecto porque yo creé al usuario Jorge, pero no le he creado el password, ¿no? Entonces, me voy por acá y tengo que crearle el password a Jorge. Entonces voy a poner password Jorge. Tengo que poner respetando las mayúsculas y minúsculas. Y entonces me dice cuál es la contraseña, entonces ahí le pongo la contraseña. Me dice que la vuelvo a repetir. La repetí. Y entonces ahora me voy por acá a logonearme. Y ahí espero ingresar a mi sesión como Jorge.
Ya, ahí estoy en Jorge. Aquí, como ustedes pueden ver, estoy en el directorio Home, ¿verdad? Si salgo un poquito y hago un list, ahí está la carpeta de Jorge, ¿no? Pero yo ahorita quiero irme al directorio TecMe. Ahí estoy en el directorio TecMe y hago un list y ahí tengo los archivos, ¿no? Tengo los archivos, pero si yo pongo si yo pongo Who en mí, yo veo que ahí estoy con el usuario Jorge, ¿no? Entonces, le voy a hacer un VI a la carta. Y dice, hola, carta a los alumnos de segundo nocturno TM, examen en la semana 0. Vamos a ponerle aquí, agregar una línea que decimos, modificado por Jorge, ¿verdad? Entonces aquí pongo dos puntos, WQ, para guardar y salir. Si le hago un cat a la carta, veo que ahí dice modificado por Jorge. Entonces acabo de modificar la carta. Ahora voy a hacer un VI al archivo, un VI al archivo 1, ¿no? Entonces aquí estoy en el archivo 1, ¿verdad? Aquí tiene un formato medio feo. Y no sé, yo puse aquí insert y me salió una advertencia que es de solo lectura, ¿no? Entonces yo pongo aquí usuario Jorge. Le puse en la primera línea usuario Jorge. Voy a darle dos puntos, WQ. Y me dice que el archivo es solamente de lectura, que no puedo grabarlo. Entonces, yo con el usuario Jorge no tengo permiso al archivo, ¿verdad? Voy a poner aquí dos puntos Q. No guardó. No. Entonces voy a poner aquí dos puntos, ¿verdad? Sin numeración Q para guardar sin salir. Y aquí dice, no se ha escrito nada, pero no me salió. Ya, ahí ya me salí, ¿no? Entonces ya me salí y no pude modificar el archivo número 1. Entonces, ahí ustedes ven. Ahora, ¿por qué no pude modificar el archivo número 1? Porque si ustedes se dan cuenta, el dueño del archivo es el root, ¿verdad? Y yo no tengo permiso. Yo para ese archivo yo vendría a estar en la categoría de los otros y por ser de los otros yo solamente tengo permiso de lectura. ¿Sí? Sin embargo, yo sí pude trabajar en la carta porque en la carta tengo permiso de lectura y escritura. ¿Sí? Entonces, esa fue la razón por la cual no pude modificar el archivo. Ahora, si yo quiero modificar el archivo número 1, tendría que cambiarle los permisos, ¿no? Entonces, voy a cambiar los permisos, voy a hacer un chmod chmod, ¿verdad? Voy a ponerle, voy a dejar los permisos como estaban. Voy a utilizar el formato nuevo, ¿no? Voy a cambiar para los otros, le voy a cambiar que tenga permiso de, voy a agregarle permiso de escritura para los otros, ¿verdad? Al archivo 1. ¿Sí? Entonces allí le traté de cambiar, pero resulta que como yo no tengo permiso para ese archivo, porque yo no soy el dueño, no me deja cambiarlo, ¿no? Entonces voy a hacerlo desde el terminal número 1. Aquí yo soy el root, entonces como root voy a hacer un chmod, ¿verdad? Donde voy a poner que para los otros voy a agregar el permiso de escritura del archivo 1. Entonces aquí hago un list y ahora veo, si ustedes se dan cuenta, aquí en en el último tercio, ¿verdad? Del archivo 1 tenemos una W de escritura, ¿no?
Entonces me voy ahora nuevamente al usuario de Jorge, ¿verdad? Y voy a hacer primero un list para ver que todo esté bien. Y miren, yo vendría a hacer los otros y voy a hacer un VI de archivo 1. Hago el VI de archivo 1, entonces aquí yo creo que le iba a poner una línea que decía modificado por Jorge. Ya, y aquí iba a poner los dos puntos, escape, dos puntos WQ, ¿verdad? Y ahí parece que se guardó. Si hago un cat de archivo 1, veo que dice efectivamente modificado por Jorge, ¿no? Entonces, yo pude modificar la carta porque tenía permisos, porque yo soy propietario y tengo permisos a la carta, pero no tenía permisos para el archivo número 1. Y como no tenía permisos, entonces yo no pude darme permisos porque yo no tengo privilegio de administrador. Entonces el usuario root, como sí tiene privilegios, pudo cambiarle los permisos al archivo 1 para yo, como usuario Jorge, poder modificar el archivo número 1. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas, jóvenes? Ya, voy a hacer pero aquí estoy con el usuario Jorge. Voy a irme con el usuario root, ¿verdad? Y voy a hacer que todos los archivos los pueda modificar Jorge, ¿verdad? Para que todos los archivos los pueda modificar Jorge, yo voy a tener que agregar a todos, aquí le pongo la A para decir que a todos, le voy a agregar el permiso de lectura, ¿sí? A todos les voy a agregar el permiso de lectura y aquí va a ser todos los archivos, ¿no? Entonces aquí voy a poner archivo asterisco, entonces todos los archivos van a tener permiso de lectura. Para, para todos creo que le puse. Entonces si hago un list, ¿verdad? Ahí veo que todos los archivos, ¿verdad? Quedaron con permiso de lectura y escritura. Es decir, que cualquiera los puede modificar. Entonces en este caso ahora ya puedo modificar el archivo 1, 2 y 3. En el caso anterior no podía. Preguntas, jóvenes, inquietudes. Ya, entonces hoy día vimos el comando chmod, eh, el comando password, el comando useradd o useradd, el comando userdel. Vimos, ¿qué más vimos? Vimos el check, vimos el archivo password o passwd, vimos el archivo shadow, vimos el archivo group, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos revisado el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Bueno, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, yo de todas maneras tengo que dejarles una tarea con respecto a los usuarios, pero como todavía tenemos más cosas que revisar, yo creo que eso lo dejaría para la siguiente clase. Nos vamos a quedar hasta allí. Y hasta mientras yo voy a copiar su asistencia.
Ahí estoy copiando su asistencia. Yo la copié. Y si ustedes gustan, ya, ahí copié las asistencias. Entonces, si no hay ninguna duda ni inquietud, pues nos quedamos hasta allí y nos estaríamos viendo la siguiente clase que creo que es el día viernes. Buenas noches. Listo, joven. Entonces, que pasen buenas noches y nos vemos el día viernes. Buenas Listo, chao, profe. Gracias. Buenas noches.